esta ocasión les voy a hablar sobre la persona jurídica, persona individual. Para hablar de la persona jurídica individual, vamos a entrar en detalle referente a cuáles son sus características, eh, cuáles son sus diferencias, cuáles son sus contradicciones y cómo es que una necesita a la otra. Es decir, cómo la persona individual da apertura a la persona jurídica. Vamos a empezar con la persona individual. Para hablarle referente a la persona individual es necesario que iniciemos por la personalidad. El artículo 1 del Código Civil de la República de Guatemala dice que la personalidad es aquella que se adquiere desde el nacimiento hasta el momento de su muerte. Cabe resaltar que esta personalidad también la adquiere el no nacido. Cuando nos dice esto, nos hace referencia a la persona que está por nacer. Es decir, esta persona que está por nacer ya viene con las garantías y las protecciones que el Estado le ofrece y le favorece a él. Ahora que sabemos qué es la personalidad, hablar de la persona individual es hablar de un sujeto que mantiene una relación jurídica porque tiene derechos y obligaciones. Estas están dentro del ordenamiento jurídico, regulan el comportamiento del hombre y de esta relación jurídica que tiene el hombre, lo más importante es la conducta, a pesar de que la persona individual hace referencia al ser humano en sí, desde el aspecto físico, desde el aspecto unitario. eh, Tenemos claro o debemos de tener en claro que al derecho, que al ordenamiento jurídico, lo único que le interesa es la conducta, o sea, su enfoque es la conducta del hombre. ¿Por qué? Porque a la ley no le interesa si él tiene ojos claros, si tiene una sonrisa bonita, si tiene cabello o no tiene cabello. A la ley, al ordenamiento jurídico, lo que le interesa es la conducta del hombre. Eh, Desea mantener el control sobre la conducta del hombre. Ese es el fin, regular la conducta del hombre. No podemos separar a la conducta del hombre de la persona física, porque son una como tal. Pero dentro de la lógica jurídica debemos de tomar en cuenta que lo importante es la conducta del hombre, es decir, sus acciones. Para hablar también de la persona individual, debemos tener en claro que tiene obligaciones y derechos, pero también tiene deberes. Entre los derechos podemos tener eh, la libertad, la libertad de expresión, el derecho a la protección de su integridad física, emocional, psíquica, derecho a pertenecer o asociarse a agrupaciones a las que esta persona considere necesarias para él, derecho a pertenecer a algún tipo de culto religioso. Y también tiene deberes como es el emitir sufragio. Ese es un deber eh, para nosotros con el Estado de Guatemala. También la persona individual tiene obligaciones. Una de sus obligaciones muy básica que todos tenemos claro es la de respetar a nuestras autoridades, velar y cumplir, mantenernos al margen del ordenamiento jurídico, es decir, cumplir las normas tal y como lo establece el ordenamiento jurídico. Características propias de la persona individual serían estas, o sea, una característica propia de la persona individual es el enfoque de la norma jurídica sobre la persona, únicamente, directamente a este individuo. Pero también sabemos de que la colectividad de estas personas, es decir, la asociación de estas personas, es la que crea y genera la persona jurídica. ¿Cómo la crea?
cómo nace y qué es una persona jurídica. En el artículo 15 del Código Civil de la República de Guatemala está establecido que la persona jurídica, primero, es el Estado de Guatemala. Las municipalidades también son una persona jurídica. Las corporaciones con fines de lucro son una persona jurídica. Las organizaciones, las fundaciones son personas jurídicas. La iglesia es una persona jurídica. Es decir, todas estas asociaciones entre hombres, esta colectividad de hombres agrupados con un fin común, fundamentalmente es la que inicia el proceso de creación de este ente, de esta entidad que es la persona jurídica. La persona jurídica también es un sujeto de derecho, tiene capacidades y obligaciones que la ley establece y determina según el tipo de asociación, de fundación, de agrupación de hombres. Toda vez esta esté ya establecida, inscrita y publicada según el fin que esta entidad tenga, que esta persona jurídica tenga, así van a ser las capacidades y obligaciones que ésta va a contraer. Pero debemos de tener en claro que persona jurídica como tal es ese grupo de personas, esa colectividad de personas, ese núcleo de personas asociadas, agrupadas con un fin común, que quieren dar origen a algo, que quieren establecer una organización, una entidad, el cual pueda reflejar y llevarlos al cumplimiento de ese fin de cada una de las personas individuales. La personalidad es propia de cada individuo, de cada persona individual. Pero la persona jurídica tiene características, tiene ideales, tiene razón de ser. Esta razón de ser, estos ideales, es un pequeño substrato de cada una de estas personas con el enfoque de una organización, es decir, esta organización toma parte de cada una de ellas, es decir, desde su razón, desde su ideal, para unificarse de una sola. Esta persona jurídica va a tener capacidades y obligaciones totalmente diferentes a las personas individuales, va a tener un fin totalmente diferente a las personas individuales, a cada uno de los integrantes, pero sí va a tener un fin en común con todos los integrantes. Esa es la razón por la cual existe la asociación entre personas individuales que crean a la persona jurídica. La persona jurídica también puede ser creada a través de corporaciones, es decir, del nacimiento o de la creación de dos personas jurídicas pueden hacer o una fusión o otra creación de una persona jurídica, es decir, que dos organizaciones se unan porque éstas comparten el mismo propósito, el mismo fin, el mismo ideal. Pero también sabemos de que este propósito, este fin que tienen las personas jurídicas es diferente de la persona individual, pero hay una característica en común que guardan ambas, y es que si las dos están sujetas a derecho, son sujetos de derecho, sabemos que tienen una relación jurídica. Por tanto, podemos decir que la persona individual es una persona individual jurídica porque cabe, y uno de los conceptos fundamentales del ordenamiento jurídico es persona. Entonces sabemos de que la persona individual tiene una relación jurídica, por tanto es una persona individual jurídica, a diferencia de la persona jurídica, que es la asociación de este grupo de personas individuales que crean a la persona jurídica con un fin en común. Una de las características que deben de tener las personas jurídicas es una organización estable. Si tiene fines de lucro, la unión de masa patrimonial.
el fin, hacia dónde quieren llegar, los objetivos, misión, visión, ese conjunto de características son las que dan el ideal y el fin de esta persona jurídica. Eso sería todo, espero haberles aclarado referente a la persona jurídica, la persona individual, cuáles son sus contradicciones, sus similitudes, cómo ambas o cómo una de ellas necesita la otra, pero al igual o de igual forma, ambas llevan una relación estrecha y directa. Muchísimas gracias.